Buenos días, hermanos. Espero y confío que estén tan gozosos como yo en este día de celebrarle un culto al Señor, de reunirnos en espíritu para alabar su nombre, para glorificarlo, para exaltarlo, para decirle cuánto lo amamos, para decirle cuánto lo necesitamos, para reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Gocémonos, hermanos, en este día. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar de esta manera la reunión. Ahí donde usted está, póngase de pie, alce sus manos al Señor y entregue su mente, entregue su espíritu, su alma, su cuerpo al Señor en este momento. Concéntrese en Él y empecemos a alabarlo. Amado Padre Celestial, gracias te damos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque solo tú eres Dios, porque no hay nadie fuera de ti. Te damos las gracias porque te dignaste mirarnos, criaturas pecadoras, llenas de maldad, y sin embargo nos amaste, diste tu vida por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque nos limpiaste con tu sangre y nos has hecho dignos de podernos presentar ante tu presencia, de acercarnos a tu trono de gracia sin temor, porque ahora somos hijos de Dios, hijos del Rey. Gloria a ti, Señor. Señor, queremos poner en tus manos esta reunión para que tú, oh Dios, la recibas con gozo de parte de tus hijos, para que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe en todo lo que vamos a realizar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos entregamos. Amén. Hermanos, estos días atrás han sucedido noticias tristes, se puede decir, para nuestro país, como la aceptación de los matrimonios igualitarios, llaman ellos, pero que a todas luces, delante de Dios, no son aceptables. Por lo general nos gusta leer un pasaje bíblico de alabanzas, de adoración, de alegrías, de victoria, pero la palabra del Señor se revela para nosotros, para hacernos entender la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es, entre el que decidió doblar sus rodillas delante del Señor y humillarse delante de Él, reconocer su pecado, y el que cree que tiene la autoridad o que tiene el poder o que tiene la inteligencia, que su arrogancia no le permite ver su propia necedad. Quiero invitarlos a que lean conmigo el capítulo 14 de Salmos. Salmo número 14, es un salmo cortito. Dice la palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Señor bendiga su palabra. Vamos a alabar al Señor. No por las cosas que están pasando vamos a dejar de alabar al Señor, con todo lo contrario. Vamos a alabarlo a Él y vamos a decirle honra y gloria a nuestro Dios.
porque Él tiene el control absoluto de lo que está pasando. No creamos que esto que está sucediéndonos está fuera de las manos de Dios. Por el contrario, el Señor diseñó un plan en su eternidad y lo está cumpliendo a cabalidad, día a día, aunque no nos demos cuenta, aunque muchos no lo acepten, aunque muchos no lo crean. El Señor está haciendo su plan perfecto y lo está llevando a cabo. Y nos gozamos en Él porque sabemos que Él es todopoderoso y Él tiene toda la autoridad. Por eso vamos a cantarle. Vamos a gozarnos con esos himnos que tienen preparados nuestros hermanos. Y vamos a disfrutar este momento delante del Señor. Y les invito a que preparen su corazón, que le pidan al Señor que el Espíritu Santo los guíe para cuando canten, le canten al Señor. Vamos a quedar en manos de nuestros hermanos del grupo de alabanza en esta mañana. Gloria a Dios, hermanos, por un domingo que el Señor nos da la oportunidad de alabar y bendecir su nombre. Como nos dijo nuestro hermano Alberto en ese precioso salmo que nos ha leído, como el salmista, a pesar de lo que está pasando, puede decir: hay salvación en el Señor, hay esperanza en el Señor para los justos. Y así es, porque podemos ver la mano de Dios sobre nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que está pasando en el país. Y damos gloria a Dios por eso, y por eso estamos gozosos en el Señor, y por eso permanecemos alabando al Señor y glorificándolo. Gloria a Dios. Yo le invito a que lo hagamos por medio de la música. No es solo para que nosotros lo escuchemos, sino que también para que usted participe con su voz, con su cuerpo, con sus vidas, y hagamos un sacrificio de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad.
siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Señor Jesús. Aleluya. Al único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. A ese es el que alabamos hoy. Denle un aplauso ahí donde usted está. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Y yo le voy a pedir que ahí donde usted está podamos pensar en el amor de Cristo para nosotros. Ese que vino a la cruz por usted y por mí, lo hizo por amor. Lo hizo por el amor que nos tenía. Y por eso hoy podemos alabarlo, por eso podemos bendecirlo. Ese amor de Cristo es el que hoy nos sostiene, el que hoy nos levanta. Y yo le voy a invitar a que podamos cantar, que podamos adorar a Jesús por el amor que tiene por nosotros. Gracias, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor. Me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor. Me bastará.
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está su amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Amor de Cristo venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Su amor me bastará. Sí, Señor Jesús. Es más fuerte su amor que cualquier cosa que pueda haber debajo del cielo. Y está para nosotros hoy. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos estar ante el trono celestial, ante el trono del Señor hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Usted puede decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de ti hoy. Aleluya. Él ha hecho a través de su obra que nosotros seamos dignos de estar hoy delante de Él. Ahí donde usted está, la presencia del Señor está con usted. Y Él lo ha hecho para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará.
sentir condenación. Al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Aleluya. A ese Rey eterno, el que vive por los siglos de los siglos, a ese adoramos hoy, a ese levantamos y glorificamos y bendecimos. Ese es el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros hogares, el Rey de nuestras familias. Ese Jesús, a ese adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de estar delante de ti. Te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor. Hay muchas cosas por las cuales decirle gracias al Señor, por su obra preciosa, porque nos ha sostenido, porque nos ha guardado, ha estado con nosotros cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Aleluya. Y por eso lo adoramos, no solo en este momento, sino cada minuto de nuestras vidas lo adoramos a Él. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y como lo hemos venido haciendo estos días, vamos a orar por los niños y niñas, por los adolescentes también. Los vamos a bendecir y vamos a orar por ellos. Gracias, Señor Jesús. Lo invitamos a que lo haga por los niños que tiene alrededor, por los que tiene también en su corazón, y los vamos a poner en el altar del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, poniendo en tu altar a cada niño, niña, adolescente. Señor, queremos bendecir a cada uno de ellos,
a cada familia, Señor, que cada uno de ellos representa. Te pedimos, Señor, que los guardes de todo mal. También te pedimos, Señor, que tú los guíes, que tú les enseñes el camino por el que deben andar. Y que, Señor, que haya en ellos un corazón obediente para hacer lo que tú quieres, Señor, que ellos hagan. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora los dejamos con este tiempo para ellos, con la cápsula infantil. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, yo espero que ustedes también estén muy bien. Como ya es tradición, les voy a recordar que el jueves a las 4 nos reunimos. Ok, ahora sí a lo que vinimos. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando sobre que Jesús se enojó muy en serio porque estaban haciendo cosas indebidas dentro del templo, como hacer negocios sucios y así. Bueno, resulta que Jesús al día siguiente volvió al templo. Y entonces es ahí donde Jesús presentó el Evangelio y entonces los que estaban ahí dentro, como los fariseos, les preguntó algo. Pero ojo, esta pregunta no era para saber qué es lo que pensaba Jesús, era una trampa muy mala, porque querían hacer que Jesús quedara mal. Pero ¿sabía esto? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿con qué autoridad dices todo lo que dices? Entonces Jesús, sabiendo que eso era una trampa, porque si decía que venía con la autoridad de Jesús, eso iba a ser una blasfemia completa para ellos y lo iban a condenar a muerte. Pero Jesús, como lo repito, lo sabía todo esto. Entonces Jesús dijo, citó que era con la misma autoridad que un profeta muy importante. Ahora sí. Los que retaron a Jesús, por decirlo así, sabían esto. Sabían que si decían que esa autoridad estaba bien, pues entonces ellos iban a quedar muy mal. Así que ellos dijeron, no sabemos. ¿Cómo? Los fariseos y los que estaban ahí no sabían. Eso fue una humillación delante del pueblo y Jesús quedó como un ganador. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué es lo que quiero contarles con esto? Es nada más que ustedes se graben en la mente lo increíble que era Jesús y la sabiduría que él tenía ante estas situaciones. Ustedes tienen que pedir mucho esa sabiduría, porque en la vida nos van a hacer preguntas y a haber situaciones muy difíciles. Ustedes tienen que pedir por la sabiduría de Dios. Ok, ¿estamos de acuerdo? Gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero muchísimo. Hasta luego. Bueno, hermanos, damos las gracias a Candy, a Edgar Andrés, a Mario por la música, a Catalina por la cápsula infantil. Vemos que el Señor los está usando para llevar el mensaje, para llevar su palabra de una u otra manera, a través de la música o a través de esa cápsula que nos presenta Catalina cada domingo. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a seguir adorándolo a Él. Voy a pedirle, hermano, que ahí donde está, disponga ya su corazón para dar su ofrenda al Señor, para dar su diezmo al Señor, para dar las primicias para el Señor. Puede hacerlo a través de cualquiera de las plataformas, sea a través de Simpe, ahí va a salir el número para la transferencia, o a través de las plataformas del Banco Nacional. Puede hacer usted su depósito a través de internet o puede hacerlo también presentándose directamente en el banco
o también hacérnoslo llegar a nosotros directamente. Estamos don Marvin, Minor Ortiz, perdón, y está mi persona, que vamos a recoger ese dinero y lo vamos a depositar en la cuenta si usted no puede salir al banco. Pero no deje de ofrendar al Señor. La Biblia nos invita a que lo hagamos de corazón, no por obligación, con gozo, disponiendo nuestro corazón para darle al Señor lo que es de Él. Lo que le vamos a dar al Señor es una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Estoy seguro que en nuestras mesas no ha faltado por lo menos el arroz y los frijolitos. No ha faltado el techo, el abrigo. El Señor nos bendice constantemente y lo hacemos para adorarlo a Él, para agradecerle por lo mucho que Él nos da. Vamos a orar por esas ofrendas, por esos diezmos. Y los invito, cuando hagan un depósito, indiquen para qué es ese dinero, si es diezmo, si es ofrenda o si es para primicias. Así nosotros podremos disponer de la forma correcta de ese dinero. Vamos a orar y poner en manos del Señor estas ofrendas. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú te manifiestas a cada momento, porque tú provees, Señor, porque no falta en nuestra mesa el alimento. Tu mano, Señor, está extendida hacia nosotros constantemente. La Biblia dice que tú nos ves con tus ojos y nos das lo que necesitamos. Es promesa tuya, Señor, y tú eres un Dios que no miente, porque tú eres santo y tú no mientes. Tú proveerás a cada uno para lo que necesite, Señor. Gracias te damos. Y por eso, oh Dios, recogemos estas ofrendas. Por eso, oh Dios, recogemos estos diezmos y estas primicias en adoración y en agradecimiento a ti. Pedimos que las bendigas, Señor, que nos ayudes a utilizarlas de la forma correcta, de la forma en que tú quieres que se inviertan esos dineros que son para tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias. Amén. Hermano, hermana, si usted tiene algo para primicias, tiene para darnos un comestible, unos frijolitos, arroz, unas latitas de algún alimento, llámenos y vamos a recogerlo a su casa. O también en mi casa pueden llevarlo. Los que conocen la dirección de mi casa pueden llegar o me llaman de que van a ir. Yo les doy la dirección con mucho gusto. No dejemos de ofrendar, no dejemos de dar para que el pueblo de Dios tenga siempre para lo que necesita. Vamos a quedar ahora en manos de nuestro hermano pastor y vamos a pedirle que pase para que Él nos traiga la palabra del Señor. Disponga su corazón para que el Espíritu Santo trabaje en él y usted pueda recibir esa gran bendición que vamos a tener el día de hoy a través de la palabra. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Aleluya. Al único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. A ese es el que alabamos hoy. Denle un aplauso ahí donde usted está. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Qué gusto saludarlos, hermanos. Qué gusto llegar hasta donde ustedes por medio de estos instrumentos que el Señor nos permite hoy anunciar el Evangelio. Y por favor, estemos orando unos por otros. Estén orando por el pastor. Y estemos, hermanos, confiando en que Dios está usando estos medios para edificar, para consolar, para fortalecer, para levantar la iglesia de Cristo. Y que Dios sea operando en cada uno de ustedes, en su casa, en su familia, en su matrimonio. Por favor, hermanos,
no baje la guardia, levante ese altar familiar, abra su Biblia, haga su devocional, invite a los suyos, tengan tiempo de oración, tengan tiempo de estudio y que este tiempo, hermanos, no sea para enfriarnos, sino que sea un tiempo para que el fuego de Dios sea encendido en cada uno de nuestros corazones. Gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad, gracias por su fidelidad y por favor pongan ahí el link, mande comentarios y eso nos anima y anima a los hermanos y es un medio donde podemos estar comunicados unos con otros. Bueno, sin más por preámbulo, quiero hoy llevarles al Evangelio de Marcos. Si continuamos con el Evangelio de Marcos, ya vamos llegando al final. Hemos predicado Marcos por más de un año y espero, hermanos, y es mi oración que esta palabra esté edificando, construyendo, trayendo el reino de Dios a su vida. Ok, vamos a leer Marcos y antes de entrar a Marcos, se me olvidaba, quiero decirles, hay temas que me estoy saltando, que no lo estoy citando en el orden que está en el Evangelio y es muy probable que en los próximos domingos estemos retrocediendo para tomar esos temas, pero estoy tomando temas para aplicarlos a la iglesia y para que pienso que se aplican para estos tiempos, para nosotros. Así que por favor síganme y no se disguste que me estoy brincando pasaje, no, posiblemente me devuelva si el Señor así lo permite, pero la idea es que vamos detrás de una línea. Hoy vamos a continuar con una línea de pensamiento que iniciamos la semana pasada y quiero que lean Marcos 11:27. Vamos a leer hasta el verso 33. ¿Lo tienen? Marcos 11, verso 27 al 33. Gracias, Señor, por su palabra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu sea iluminando, sea enseñándonos y sea redarguyéndonos. Y oro, Padre, para que yo pueda ser un instrumento para edificación, construcción, consolación de tu cuerpo, de tu iglesia, para cada oyente. Úsanos, Señor, y toda la gloria es suya, solo tuya y nada más tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, y hoy vamos a ver el tema la autoridad de Jesús. Así está subtitulado mi Biblia y quiero que por favor lo alcancen. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían que el pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. ¿Se imagina, hermanos? No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Hermanos, quiero ubicarlos en el contexto, en el evento que estamos ahorita trayendo a nosotros, para así nosotros comprender lo que está sucediendo con un poquito más de luz, con un poquito más de claridad, y que podamos discernir lo mejor posible la palabra de Dios. Jesús vuelve a entrar al templo. Esta ocasión Jesús está enseñando en el templo. Anteriormente había entrado, ¿se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada?
y los acusó de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. En el verso 11, capítulo 11, verso 18, quiero leer el pasaje solo para recordar estas palabras. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y escuche, y buscaban, dicen, los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Qué tremendo, hermanos. Los escribas y los sacerdotes buscaban cómo matarle. Y eso es lo que quedó atrás, eso es lo que está aconteciendo el día anterior a lo que está sucediendo hoy en este pasaje. Entonces toda esa tensión está allí. Recordemos, solo para resumir un poquito lo que hemos hablado. El domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén y ya tarde, casi anocheciendo, también entra al templo. ¿Se acuerda que lo vimos en el 11:11? Estoy repasando. Hablamos la semana pasada también del 11:15. Ya no era el domingo, era el lunes en la mañana. Jesús vuelve el lunes a entrar al templo. Estamos comenzando domingo, vemos lunes, y hoy, hermanos, podríamos casi que afirmar que lo que está aconteciendo y lo que Jesús está enseñando es el martes. Bueno, para decir esto, hermanos, se toma porque anteriormente, cuando Jesús entra al templo, hermanos, en el día de Ramos, Él viene de camino y Él maldice una higuera. Y entonces, hermanos, encontramos aquí una ilustración de cómo esa higuera, ellos vuelven el día que vienen, el martes que vienen, Pedro vuelve a ver la higuera y dice que la higuera se secó, como afirmando lo que había hecho anteriormente. Eso nos da a nosotros una idea, o por lo menos nos deja orientarnos que posiblemente, muy probablemente, Jesús tomó la misma ruta, hizo el mismo camino, entró por la misma puerta. Y muy probablemente este martes también está allí en el templo, en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles. Allí se encuentra Jesús. Entonces, hermanos, eso es interesante sobre la higuera que está en el versículo 12. Y después dice el verso 20, vuelven a ver la higuera. Estoy resumiendo lo que acaba de decir con los versículos. Entonces eso nos da una idea o nos da la posibilidad de pensar que Jesús hizo la misma ruta, entró por la misma puerta y estuvo en el mismo patio predicando ese martes. Amén. ¿Sí me están siguiendo? El pasaje paralelo, hermanos, que se encuentra en Lucas capítulo 20, quiero leerlo antes de continuar para hacer un comentario de lo que está sucediendo aquí, de lo que Jesús quiere hacer. Vean el pasaje paralelo, Lucas capítulo 20, por favor. Yo sé que hoy estoy haciendo un poco diferente la enseñanza, pero quiero darle continuidad y quiero que usted se ubique. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de Lucas: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciaba el evangelio. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Pero quiero llamar la atención a esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús ese martes en el templo? Marcos no nos da ese detalle, pero Lucas lo afirma y dice que Jesús estaba predicando el evangelio. Gloria al Señor. A mí, hermano, quiero que lo subraye, quiero que le ponga atención a eso. Porque estudiamos, hermanos, la semana pasada y la anterior hemos estado estudiando qué hace Jesús entrando a Jerusalén, qué hace Jesús estando en el templo y lo importante y lo significativo que es que Jesús esté en el patio, en el corredor de los gentiles. Es el lugar que Dios había diseñado para usted y para mí, para los que no éramos pueblo de Dios. Jesús limpia el lugar. Jesús se enoja con las autoridades del templo
Se enoja con lo que está pasando porque el lugar que era para usted y para mí, el lugar que era para los que no son pueblo de Dios, es el lugar que había sido diseñado por Dios para tener esperanza, para recibir el sacrificio, para tener un sacerdote que intercediera por ellos, se había convertido en un mercado. Al día siguiente, donde estamos leyendo hoy, Jesús vuelve a entrar al templo. Y entrando al templo, Jesús, entonces, hermanos, se vuelve a ubicar en ese corredor, en ese pasillo que está en el templo. ¿Y qué hace Jesús en el templo otra vez? Por tercera ocasión está en el templo. Dice Lucas que Jesús está predicando el bendito evangelio. La pregunta hoy, hermanos, que yo les tengo, para que usted tome hacia adentro y permita que la palabra de Dios penetre, ¿qué es el evangelio? El evangelio no se estaba hablando en el templo. No había una palabra de esperanza, no había una palabra de auxilio, no había una palabra de eternidad, no había una palabra de perdón y no había una palabra que exaltase el bendito y santo nombre de Dios. Jesús llega al templo y lo que hace en el pasillo es predicar el evangelio. Gloria a Dios por eso. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, el martes, observe, en la mañana, dice el verso 27, de temprano, tempranito en la mañana, llegan los judíos, llegan todos juntos. ¿Quiénes llegan? Llegan todos juntos, llegan los principales sacerdotes, llegan los escribas y llegan los ancianos. Hermanos, Jesús ya había tratado con ellos, Jesús ya había enfrentado a ellos anteriormente, lo hemos hablado muchas veces en el Evangelio de Marcos, pero en esta ocasión, específicamente en este día, no llega uno y después el otro, no, ellos se ponen de acuerdo y temprano, en la mañana, ellos saben que Jesús está allí y ellos llegan juntos. Hermanos, esto no es una visita de casualidad, esto no salió al azar. Esto fue planeado. Ellos estaban preparados y ellos ya habían pensado, si ese hombre vuelve a entrar a este lugar, vamos a detenerlo, tenemos que destruirlo. Y como dije anteriormente, como dice el pasaje, ellos tenían la intención de matar a Jesús, de destruir a Jesús. Es una ira, es un enojo, es toda la potencia religiosa. Ahora ponga atención, hermanos. Los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, ¿qué más dicen? Que estaban juntos, están leyendo el pasaje, y los ancianos. Esto es, hermanos, estos tres grupos juntos, estos son los que menciona Marcos, son los que forman el Sanedrín, lo que se llama en aquel momento el Sanedrín. El Sanedrín, era algo así como la Suprema Corte de Israel en aquellos días. Eran, hermanos, ellos tenían un grado muy alto de influencia sobre la nación. Estos tres grupos eran los que tenían un grado muy alto sobre la nación de Israel. Era una influencia que ellos tenían sobre la política, tanto en la política como en lo espiritual. Ellos eran los que dirigían la nación y ellos eran prácticamente los que gobernaban. Por supuesto, reconocemos y sabemos que estaban bajo el imperio romano y por supuesto su imagen no tenía aquella trascendencia, pero internamente sobre el pueblo de Israel ellos eran la máxima autoridad y eran los que dirigían al pueblo de Dios tanto políticamente como espiritualmente. Piensen, hermanos, el más grande predicador, yo quiero que usted piense en esto, el más grande predicador, no, piense en cualquier predicador de este siglo o del siglo pasado. Puede hablarme de Spurgeon, pueden hablarme de tantos predicadores, hermanos, que tenemos. Podría mencionar varios, pero voy a cuidarme en eso de no mencionar. Quiero decirle esto, hermanos.
Piense en cualquier predicador, el más grande que usted haya conocido, que usted haya escuchado, que usted haya visto. Ningún predicador puede ser más grande que Jesús. Ningún otro predicador puede ser tan bueno, tan real, tan profundo, tan bíblico como Jesús. Y ese predicador está allí en el templo. Hermanos, ¿y qué hace la iglesia cuando recibe una eminencia espiritual? Cuando recibe a un hombre que sabe que trae una palabra del cielo para edificar, para construir, una palabra reveladora para entender cómo funciona el reino de Dios. Posiblemente, hermano, planearíamos cómo recibirlo, planearíamos cómo van a ser las conferencias, planearíamos cómo grabarlo o transmitirlo y cómo anunciarlo, porque es algo muy importante. Pero, hermanos, estos hombres no les interesa en lo más mínimo la predicación de Jesús, ni les interesa el predicador Jesús, en lo más mínimo. Lo único que querían era mantener su posición de influencia, por un lado, y por otro lado, estos hombres no llevan ninguna necesidad espiritual, ninguna necesidad espiritual. Ellos solo están interesados en acabar, destruir, detener el ministerio de Jesucristo. Y esto, hermanos, esto es muy profundo, esto es muy revelador. Las autoridades, los líderes, los que deben velar por el pueblo de Dios, los que deben velar con celo por la palabra de Dios, no les interesa en lo más mínimo las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque están cuidando su reputación, porque están cuidando su propio bienestar, porque están velando por el poder que ellos tienen. Pero no hay temor de Dios, no hay sed y hambre de Dios, no hay necesidad espiritual en ellos. Y esto, hermanos, tiene que ser revelador para nosotros en este tiempo, para usted y para mí, y para todo oyente que escuche estas palabras. Lo más triste que le puede pasar al corazón del hombre es sentir que no necesita a Dios en su vida. Es pensar que puede gobernar su vida, es pensar que puede dirigir su vida y es pensar que puede vivir su vida sin el gobierno y el control de Dios en su vida. Y esto le pasó a los líderes de Israel. Wow. Hermanos, qué triste cuando un predicador se para en un púlpito y habla de lo que sabe, o habla para su beneficio, y habla cosas, y habla del éxito, y habla de psicología, y habla de victorias, o cómo ser triunfante, cómo ser exitoso. Pero yo quiero decirle una cosa: el evangelio no habla del éxito del hombre, el evangelio no habla de las riquezas que Dios tiene para el hombre o para sus hijos. El evangelio es el plan redentor, es el plan eterno que se planeó en la eternidad de Dios para que Jesús descendiera a la tierra y viniese y se convirtiese en forma de un bebé, en un pesebre, y llegó a la cruz y tuvo muerte de cruz y fue sepultado, pero al tercer día Jesús fue levantado. ¿Y por qué hizo eso? Para perdonar tus pecados, para cambiar tu corazón que estaba muerto y darle vida, para que cambiase todos los sentimientos y emociones que tenía tu alma. Ahora el Espíritu vivificado toma control de tu vida, y en ese control Dios trae su reino, Dios trae su voluntad, Dios ilumina su palabra y Dios cumple su propósito, su palabra sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos y sobre la iglesia de Cristo. Lo que la iglesia no puede dejar en estos tiempos de hacer, lo que los ministros y los líderes no podemos dejar de hacer en este tiempo, es dejar de predicar el evangelio. Costa Rica, hermanos, está siendo atacada muy fuertemente
El Dios eterno y la palabra de Dios ha sido sacada de las aulas, ha sido sacada de la familia. Y ahora nos están imponiendo reglas de este tiempo, de pensamientos de psicólogos, de filosofías extrañas. Y este es el tiempo para volver a anunciar que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo cambia y que Dios tiene un plan, tiene un diseño. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús está en el templo. Qué tremendo, hermanos. Pero a estos hombres no les interesa en lo más mínimo. No les interesa. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está pidiendo Jesús? ¿Qué quiere hacer Jesús? Estos hombres no les interesa. Si Jesús estuviera hablando de cómo hacer crecer tu empresa, si Jesús estuviera hablando de cómo ser feliz, posiblemente, muy probablemente, todos estos hombres se sentarían a escuchar esas conferencias. Estos hombres no llevan ninguna necesidad espiritual. Eso es ser ciego espiritualmente. Eso es estar muerto espiritualmente. No querer escuchar a Jesús, no interesarse por lo que Jesús piensa, no tener el más mínimo interés en que Jesús gobierne tu vida. Eso es estar ciego espiritualmente, y eso es estar muerto espiritualmente. No quieren oírlo, menos obedecerlo. Estos líderes no quieren escuchar a Jesús, mucho menos quieren obedecerlo. El cristianismo, tenemos que entenderlo así, hermanos. No se trata de cuánto sabemos o cuánto entendemos. No se trata de cuántos versículos o cuántas veces ha leído la Biblia. No pare de hacerlo tampoco, por favor. Pero el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo no se trata, hermanos, de nada de eso, ni siquiera de lo que hacemos. El cristianismo se trata de obedecer y hacer, de obedecer y hacer, y hacemos y obedecemos porque reconocemos y aceptamos que Él es Dios, que Él sabe todo, conoce todo y está en control de todo, porque Él es Dios, Él es el Rey, Jesús es el Rey. Aleluya. Qué bueno, hermanos, porque a veces escuchamos muchas definiciones de qué es ser cristiano. Ser cristiano se trata de obedecer, no se trata ni siquiera de hacer. Todo eso es importante, pero lo más importante es obedecer. En verso 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La segunda parte de este sermón, hermanos, en el verso, ellos quieren saber cuál es la fuente de autoridad. Yo quiero, hermanos, que por favor reflexionemos sobre esta pregunta brevemente, por lo menos. Ellos quieren saber qué autoridad, cuál es la fuente de la autoridad de Jesús, o el origen de su autoridad. A primera impresión, hermanos, se supone o se puede pensar o se puede decir que esta pregunta era muy pertinente. Cuando alguien se acerca a Jesús y observa todo lo que hace y dice, tarde o temprano tendrá que hacer la misma pregunta: ¿qué autoridad es esta? ¿Y cuál es la fuente de esta autoridad? Escuche, hermanos, por favor, pensemos un momento en esto. La palabra autoridad tiene que ver con el derecho o libertad para actuar, para tomar decisiones o para imponer sobre otros. Vuelvo a repetirlo. Autoridad tiene que ver con el derecho o libertad
para actuar, para tomar decisiones o para imponer sobre otros. O sea, la palabra autoridad no se trata de poder. La pregunta no es con qué poder haces estas cosas. Escuche bien la pregunta. No se trata de poder, no se trata de capacidad, se trata de derecho. Esa es la pregunta. Una persona puede tener poder o capacidad de hacer algo, pero no tener autoridad para hacerlo. La pregunta para Jesús no es si tienes poder. Jesús ya había demostrado que tiene poder. Era innegable el poder que él tenía y que obraba en su vida y sobre su vida. La pregunta aquí hoy es, hermanos, ¿con qué derecho? Una persona puede tener poder y capacidad de hacer algo, pero no tener autoridad para hacerlo. Un ejemplo de esto, hermanos, para que usted pueda entender un poquito más de lo que estoy hablando. En una empresa, un empleado es posible que tenga una idea muy buena, excelente idea, mucho mejor que la del jefe. ¿Ya ha pasado? Yo lo he visto. Pero él no tiene autoridad para implementarlo. El jefe sí tiene autoridad para implementar cualquier idea. De eso se trata. El jefe tiene autoridad. El empleado tiene capacidad, pero no tiene autoridad. ¿Sí me estoy logrando comunicar? Espero que sí, hermanos. Entendamos esta pregunta. Pero en el caso del Señor, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía las dos cosas. Y esto fue lo más que evidente en todo su ministerio. Nunca ha habido, nunca habrá una persona con más autoridad que Jesús, porque Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Aleluya. Jamás habrá otro como Jesús, con más autoridad que Jesús. Recordemos brevemente lo que dice Mateo 7, versos 28 y 29. Solamente hago un resumen del versículo. Dice que la gente se admiraba porque Jesús hablaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Wow. Cuando la gente escuchaba a Jesús, ellos no escuchaban a un escriba, no escuchaban a un rabino, no escuchaban a un fariseo, hablaba diferente. ¿Cuál es la diferencia? Tenía autoridad. Wow. Hablaba como los que tienen autoridad y no como los escribas. Cuando un escriba hablaba o enseñaba, lo que hacen los escribas es citaban a otros maestros, citaban a otros rabinos. El rabino tal, el libro tal, el escritor tal. Es lo que pueden hacer los escribas. Jesús descansaba en su propia autoridad. Jesús descansaba en su propia autoridad. Gloria a Dios por eso, hermanos. A mí me gusta pensar en esto, hermanos, y reconocer lo que era Jesús. Como dije, se puede citar muchos ejemplos. Jesús llegó a decir estas palabras: yo soy la verdad. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo es esto, hermanos. Yo soy la verdad. Él era la verdad encarnada. ¿Cuáles son tus credenciales? Es lo que ellos están preguntando. ¿Cuáles son tus credenciales? El problema es que ellos no estaban interesados en conocer la respuesta. Estos tres grupos se juntaron para hacerle una pregunta, pero era con el fin de destruirle, no porque les interesaba descubrir la respuesta. Hermanos, lo que ellos querían era atrapar a Jesús. Lo que ellos esperaban o querían que Jesús dijera, era que Jesús dijera: mi autoridad viene de Dios. O mi autoridad es de mi Padre.
Mi autoridad viene directo del cielo. Y si esa hubiera sido la respuesta de Jesús, entonces inmediatamente lo iban a acusar de blasfemia y lo hubieran atrapado, porque para eso era esa pregunta. Esa pregunta era una trampa. Para hacerlo caer a Jesús en una trampa es algo imposible. ¿Saben, hermanos, qué tremendo? Estos tres autoridades, tres poderes se juntan y creen que son más sabios que Jesús y creen que pueden trazarle una trampa a Jesús. Pero Jesús, hermanos, a Jesús es imposible hacerlo caer en una trampa. Es chistoso esto, hermanos, pensar que ellos estaban planeando destruir a Jesús y querían hacerlo caer en una trampa. Es que ellos no querían aceptar, ellos no querían reconocer quién era Jesús. Pero, hermanos, eso es imposible. Si algo aprendemos de Él en los evangelios, es que Él siempre está en control de todo. Siempre. Jesús está en control. ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace como 15 días atrás, 3 semanas atrás. Él sabía quién le escupiría. Él sabía quién iba a agarrar el látigo y lo iba a latigar. Jesús sabía que dentro de Jerusalén había un pollino que estaba amarrado y que ese pollino, escuchen, hermanos, ningún hombre lo había montado. ¿Se acuerdan de esos ejemplos? A Jesús nada lo toma por sorpresa. Aleluya. Jesús está en control de todo. Él es el Rey. Verso 29 al 31, solo para repasarlo. Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y escuche cómo termina esta pregunta. Respóndeme. Aleluya. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús solo da 2 opciones a los líderes. Solo tienen, hermanos, esas 2 alternativas: decir que era o que no era. Sobre la autoridad de Juan, implícitamente sobre él mismo. Es lo que Jesús está haciendo con los líderes. Él les está poniendo, tienen que responder sí o no. ¿Es del cielo? ¿Es de Dios? ¿O no es de Dios? El Señor, hermanos, les está obligando, forzando a ejercer su rol de líderes religiosos para el pueblo. ¿Usted puede ver esto en este pasaje? Jesús hace una pregunta, pero al hacer esta pregunta está obligando a estos líderes que tomen su rol, que tomen el papel que ellos tienen que jugar en el pueblo de Dios. Tienen que discernir y tienen que saber si es de Dios o no es de Dios. Eso es lo que ellos están siendo enfrentados ahora. A esa pregunta. Hermanos, el Señor les está obligando. El Señor les está forzando. Y es por eso que Él hace esta réplica. Respóndeme. ¿Saben qué es lo interesante, hermanos? Por favor, no pierdan de vista que Él está en el pasillo de los gentiles, que está lleno de hombres y mujeres sin esperanza. Y los hombres sin esperanza van al templo buscando esperanza, buscando respuesta. Y ahora Jesús pone en ese pasillo, en ese lugar del templo, pone a los líderes espirituales a tomar el rol de líderes. Vuelvo a repetir. Y entonces lo que están oyendo es, de pronto Jesús permite que su mirada sea
quitada de él y ponerla sobre estos líderes. Oh, aleluya. Eso es lo que está provocando. Todo el pueblo, judíos y no judíos, gentiles, están allí y de pronto quitan su mirada de Jesús y la ponen en el líder. Y el líder tiene que, por fuerza, responder porque Jesús lo obliga y le dice: respóndeme, porque ese es tu rol, ese es tu papel. Estás aquí para discernir, estás aquí para juzgar qué es de Dios, qué no es de Dios, y para llamar al pueblo a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Y eso me encanta, hermanos, porque en este tiempo yo puedo escuchar a Jesús hablándole a los pastores, hablándole a los líderes que están haciendo. Nuestro rol, nuestro papel es traer al pueblo de Dios a Dios. Que el pueblo pueda discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y que somos llamados a obedecer a Jesús en todo. Gloria a Dios por eso. Porque aunque sucedió hace 2000 años atrás, qué importantes son estas palabras en estos tiempos que estamos enfrentando como iglesia. Y que necesitamos líderes que levanten una iglesia y que puedan abrir su boca para traer una respuesta de parte de Dios. No pensar como el mundo piensa, como la sociedad piensa, sino traer la palabra eterna que Dios tiene desde el principio para estos tiempos. Es importante esta palabra, hermanos. Y yo quiero que usted examine su corazón a la luz de esta palabra y permita que la palabra de Dios alumbre nuestro corazón. Podemos ver a nuestros líderes cayendo la voz de Dios, o podemos ver a nuestros líderes yendo tras las cosas del mundo, las modas del mundo. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, ellos en esa confrontación que Jesús tiene, de pronto ya Jesús no es el acusado. Los acusados son los líderes. Y hermano, yo quiero que usted se imagine conmigo, todos se juntan, hacen un círculo y comienzan a murmurar: hermano, ¿qué hacemos? Usted es el sumo sacerdote, ¿qué dice? Y el otro escriba, y el otro fariseo, y el sumo, hermano, todos. Y no saben qué responder. Qué triste. Pero qué poderoso también ver a Jesús enfrentando las autoridades. Y hermanos, los líderes no tuvieron el valor de responder. Cuando Jesús los enfrenta y dice: respóndeme, ellos no pudieron responder, no tenían el valor para dar una respuesta honestamente a esa pregunta. Si decían que del cielo, entonces estaban aceptando o reconociendo que todo lo que dijo Juan de Jesús era verdad. ¿Se acuerdan? Juan predicaba sobre Jesús en Marcos 1:7, y predicaba Juan diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso decía Juan. Y Juan dice esas palabras hablando de Jesús. ¿Se acuerdan del bautismo? Aquella multitud de gente viendo a Juan bautizar y venían a él a ser bautizados. Y de pronto vemos a Jesús que llega donde Juan para ser bautizado. Hermanos, dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Si decían que del cielo, tenían que aceptar lo que Juan había dicho de Jesús. Por eso era que ellos no podían. El verso, ellos dicen en el 11:37, ¿lo ven ahí? ¿Por qué no le creíste? Esa era la confrontación que Jesús estaba haciendo a los líderes.
¿por qué no le creíste? Si dicen que es del cielo, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no le obedeciste? ¿Por qué no reconocen? El verso 32, lo quiero volver a leer porque es importante. Y si decimos de los hombres, pero tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Saben, hermanos, lo que los líderes no pudieron hacer? El pueblo sí pudo hacerlo. Ellos sabían que Juan era del cielo. Ellos sabían que el ministerio de Juan era de Dios. Y ellos reconocían a Juan como un verdadero profeta. Si decían eso, hermanos, y no, que eran entonces, hermanos, todo el pueblo, ellos que creían que Juan era un verdadero profeta, entonces iba a estar en contra del pueblo y tenían miedo al pueblo de lo que el pueblo pudiera hacerle a ellos. Al responder, no sabemos. Imagínense, hermanos, los oyentes. Ahí están todos los líderes, pero bajo esos líderes, hay otros sacerdotes, hay otros escribas, hay otros fariseos, hay seguidores de fariseos, hay seguidores de escribas, hay multitud de gente en el templo buscando a Dios, está lleno el templo. Y se oye decir a los líderes, no sabemos. ¿Se imagina, hermanos? ¿Qué pensaría usted de ese líder? ¿Qué creeríamos de ese líder? La pregunta sería, ¿y si no sabe qué está haciendo? ¿Y si no sabe de qué está hablando? ¿Y si no sabe qué está haciendo? ¿Qué clase de líderes tenemos? Y así quedan descubiertos por su misma respuesta. La misma respuesta que ellos dan permite descubrir que ellos están muy mal espiritualmente. ¿Quieres saber si eres un religioso sin fe? ¿Quieres descubrir si realmente que tú, cómo sabemos que no eres un religioso sin fe? Pregúntate, ¿estoy obedeciendo al Señor? ¿Estoy obedeciendo al Señor? Porque creer en Él, creer en Jesús, es hacer su voluntad. Amar al Señor es hacer su voluntad. Amar al Señor es guardar su palabra. Y hoy, hermanos, esta es la pregunta que Jesús nos permite hacernos hoy. ¿Es Cristo tu Rey y tu Salvador? ¿Es Cristo tu Rey y tu Salvador? Hoy puedes volverte a Él. No, hermanos, caminar más de espalda. No caminar más de espaldas de Él a Él o a su palabra. Hoy podemos volvernos a la cruz, volvernos a Jesús, reconocer su gracia, reconocer su misericordia, reconocer que Él dio su vida en pago por nuestros pecados. Y cuando aceptes eso en tu corazón, entonces la salvación de Jesús vendrá a tu vida. El gozo de Jesús vendrá a tu vida. Si Él toma tu timón, toma el control de tu vida, recuerde, entonces somos llamados a obedecer. ¿En qué se reconoce un religioso de un cristiano? Que el religioso practica muchas cosas, pero no obedece lo que Jesús dice. Un cristiano obedece lo que Jesús dice. En eso se reconoce un hijo, una hija de Dios. ¿Eres tú una hija de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Jesús? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda, lo que Él quiere? Y esta palabra, hermanos, Jesús la está dando en el templo, en el pasillo de las personas que no eran pueblo de Dios, de los que no tenían esperanza. Y ese pueblo que está en ese pasillo sin esperanza y sin Dios y sin ser pueblo y sin ser hijos, comenzamos a recibir esperanza
los cielos se abren, Dios desciende a nosotros y nos llama. ¿Puedes tú escuchar el llamado de Dios? ¿Puedes tú recibir el llamado de Dios? Que hoy sea ese día donde nuestro corazón se abre y se rinde a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga y que el gozo de la salvación llene sus corazones. Recuerde, estamos para servirle. Y si estás lejos de nosotros, busca una iglesia, busca un pastor, busca donde enseñen la palabra de Dios, donde adoren a Jesús y reconozcan a Jesús como el Rey y el único Salvador. Que Dios les bendiga. Amada iglesia, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que el Señor siga supliendo para todas nuestras necesidades. Nos vemos. La paz de Dios sea con todos. Me pastoreará por siempre y me guarda